Paz de Cristo, hermanos. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes tengan todos ustedes en este día 15 de septiembre ya. Muy buena fecha, ¿verdad? Dios me los bendiga. Les saludo su compañero y hermano en Cristo, Juanito, aquí en Juventud al Mando a través de Radio Vida Nueva. Bendiciones para todos y estamos con un nuevo tema muy importante. Vamos a aprender el día de hoy cómo separar lo carnal de lo espiritual. ¿Por qué? Porque la gente escucha a muchos evangélicos hablar así con mucho poder, ¿verdad? Acerca de las obras de la carne y esto, y es algo que muchas veces la gente no entiende y está confundida, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a resolver algunas dudas que ustedes tienen, así que acompáñenme en este estudio que vamos a tener 5 horas hablando sobre esto. No se crean, hermanos, vamos a ser claros y vamos a ser precisos. Ya se habían asustado, ¿verdad? Pues no, acompáñenme conmigo. Lo primero que tenemos que entender aquí, hermanos, es que la Biblia, este libro, santo libro, está escrito de manera espiritual, es un libro espiritual. Sería incorrecto decir que es un libro, es un conjunto de cartas, salmos, epístolas, evangelios, revelaciones, etcétera, etcétera. Pero es de inspiración divina, es un libro espiritual que si tú quieres leerlo de manera carnal, con entendimiento humano, nunca en tu vida lo vas a poder entender. Y es por eso que se crean muchos ateos. Es triste decirlo, pero así es. Es por eso que salen mucho ateo como Hitchen, como este otro Dawkins, etcétera, etcétera. Fernando Vallejo, por decir algunos ateos famosos que leen este hermoso, precioso libro de manera carnal y no comprenden las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, pero se necesita leerlo de manera espiritual. ¿Y cómo es esto? Te voy a mostrar un ejemplo muy claro, porque yo me la pasé 20 y tantos años, doy testimonio, 20 y tantos años leyéndolo de manera carnal. Y cuando lo lees de manera carnal, tú encuentras puras contradicciones. Pero ya cuando lo lees de manera espiritual, encuentras puras bendiciones. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, 4 y 5 dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. A primera vista, carnalmente, hermanos, cuando lees este tipo de versículos, puedes interpretarlo mal diciendo: qué malo es Dios con nosotros, porque dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y hasta la 4ª generación, ¿verdad? Así lo leí yo de manera carnal, pero ya cuando lo lees de manera espiritual, hermano, tiene un contraste tremendo. ¿Qué quiere decir espiritualmente? Ay, Dios mío, que si tu abuelo fue borracho, tu padre fue borracho, ¿y qué vas a hacer tú? Pues otro borracho, ¿verdad? Eso es la maldición generacional, pero Cristo tiene el poder de romper esas cadenas. Claro que sí, mi hermano, hasta la 3ª y 4ª generación. Mi padre se convirtió al cristianismo, hermanos. Mi padre ya fallecido se convirtió al cristianismo. Yo me convertí en cristiano luchando y todo, pero ahí vamos dándole. Y mis hijas están aprendiendo la doctrina de Cristo, que ha sido una bendición, el que oren por la comida, en que glorifiquen en todo lo que hacen el nombre de Dios. Es maravilloso. Ya ven cómo Dios trabaja en la vida del hombre y hace misericordia a millares los que aman y guardan sus mandamientos. Es por eso que así podemos encontrar bendición de manera espiritual. Hay que saber separar lo que es carne y lo que es espíritu. La carne va en contra del espíritu, hermanos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén allá en su casita? No los oigo. Pues claro que no, ¿verdad? Pero ahí escriban en la caja de comentarios amén o algo. Échale ganas, hermano Juanito. Gracias por lo que lo hacen. Saludos a José Matías, a Sofía, a la hermana Grace también, a la hermana Socorro. Gracias, hermana, por darme ánimos allá.
Te recuerdo, me congrego en la iglesia Jesucristo de los Milagros, ubicada en calle 30, avenida 23, en esta ciudad de Agua Prieta, Sonora. Para la gente que nos mira allá en otros países, pues aquí me congrego, aquí en la frontera de México. Amén. La Trinidad se comprende también de manera espiritual, hermanos. ¿Cuántas veces hemos querido comprender la Trinidad? ¿Cómo es que Dios es tres y a la misma vez es uno? Aquí lo da testimonio en la primera carta de Juan. Da testimonio de cómo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Fíjense, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. No, 5:7, perdón. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, hermanos. De manera carnal, hermanos, nunca vamos a comprender la Trinidad. Te la puedes pasar 5, 10, 15, 20 años, y si piensas de manera finita, el hombre tiene un cierto entendimiento limitado, hermanos. Sí, su capacidad llega hasta cierto punto, pero Dios da ese entendimiento para ir más allá, para ir al mundo espiritual, hermanos. Amén. Y vivir conforme al camino correcto. Fíjense nada más, porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La gente, hermanos, de manera carnal ha aprendido a ejemplificar las cosas. Por ejemplo, dicen que un ejemplo de la Trinidad es que Jehová es el sol, el Hijo es los rayos del sol, y el Espíritu Santo es ese calor que llega hacia nosotros. O por ejemplo, con la multiplicación, 1 por 1 por 1, el resultado es 1 y a la vez son 3 unos diferentes, o cosas así. Pero nunca vamos a entender la Trinidad de manera carnal. Esto se entiende de manera espiritual, hermano. Podemos poner 1000 ejemplos y nunca lo vamos a entender de manera carnal. Los invito a meterse en el espíritu, hermanos. Amén. Y ahora, ¿cómo conseguir una vida espiritual? ¿Cómo puedo ser yo una persona más espiritual? Dejar la carne a un lado. Hay muchos consejos que te podría dar. Primeramente, recibir a Cristo, ¿verdad? Pero te voy a dar algunos consejos de cómo empezar a santificarte para conseguir una vida más espiritual. Vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Una de las principales cosas, hermanos, y esto nos duele a todos, aún a los cristianos, el que me diga que no, está siendo un mentiroso, es el ayuno. ¿A quién no le gusta comer? Aquí donde me ven de flaquito me gusta comer, y a quién no le gusta comer, ¿verdad? Pero al privarte del alimento, lo que le estás diciendo a esta carne es: sujétate al Espíritu, porque al no darle al cuerpo lo que te pide, estás yéndote más hacia una vida espiritual, sujetando esta carne al Espíritu, y es así como se consigue la victoria. Amén. La oración también es algo indispensable, completamente indispensable, el tener una comunicación directa con el Padre, ¿verdad? Padre e Hijo. Esto nos saca de muchos problemas. ¿Por qué? Porque estamos consultando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Otra de las cosas es nunca andar por la vida, hermanos, sin un pastor. Lo digo por los jóvenes que dicen: yo quiero tener un ministerio, quiero llevar el evangelio hacia las naciones, y al rato van y se pierden tantita fama, tantito dinero, tantito esto, y no tienen una dirección de un pastor, de los hermanos de la iglesia también, y se pierden completamente. Empiezan a predicar un evangelio diferente, un evangelio conforme a la carne para agradar al mundo, y esto no es así. Tenemos que tener una guía, amén, un pastor que Dios
te lo ha puesto en tu camino para edificación. Así que nadie, hermanos, ande sin pastor. Pidan ayuda de sus pastores siempre que puedan. Amén. Otra de las cosas es evitar el peligro. ¿Cómo evitar el peligro? No estoy diciendo tanto física como mentalmente. Por ejemplo, si tú tienes problemas con el alcohol, estoy hablando a creyentes y no creyentes, ¿verdad? Si tú estás teniendo problemas con el alcohol o problemas con drogadicción, etcétera, no pases por donde venden esas sustancias, hermano, ni siquiera te acerques. Amén. Si tú tienes algún otro vicio, como por ejemplo, hay muchas clases de vicio, el vicio a las compras, por ejemplo, el comprar compulsivamente, el no administrarse, hay hombres que tienen el vicio de las mujeres. No te arriesgues a caer en una situación así. Hay algunos que tienen el vicio de estar... Yo conocí un amigo que tenía el vicio de estar mirando videos de matanzas, de cómo los cárteles aquí en México mataban a la gente, y tenía ese vicio. Si tienes ese vicio, ni siquiera agarres el celular. Esto es contender contra la carne, hermanos. Amén. Y esto es un ejemplo práctico. Yo tenía un vicio de gastar mi dinero en un Oxxo hace mucho tiempo. Me avergüenzo de esto, pero es testimonio para edificación. Y ahora ni siquiera pues paso por ahí. ¿Por qué? Porque mi Jesucristo rompió las cadenas. Recuerden que Jesucristo, cuando hizo el milagro de convertir el agua en vino, Él no cargó las jarras, hermanos. Los jarrones Él no los cargó. Él les dijo: traigan, lleven, pónganlo aquí, etcétera, etcétera. Y Él hizo el milagro. Si tú estás esperando ese milagro, si tú quieres que Dios rompa esas cadenas, empiézale a cargar las jarras. ¿Para qué? Para que se haga ese milagro, hermanos. Claro que sí. Y ya por último, hermanos, para terminar, te voy a poner ejemplos claros, porque mucha gente no lo va a entender, como les digo. Pero lo que dice la carne y lo que dice el Espíritu. Amén. Te voy a poner algunos ejemplos. Y podríamos estar todo el día poniendo ejemplos, pero simplemente para que te des una idea de cómo es esto. Amén. Algunos me van a entender, algunos no, pero yo confío en que Dios les va a dar revelación. Amén. La carne dice: vamos a ver esta noche, fíjense, esta noche, la pelea de tal boxeador contra tal boxeador. No quiero dar promoción. Amén. Esta noche vamos a ver la pelea. Hay pastores que cierran sus iglesias, hermanos, por ir a ver la pelea. Es increíble y triste esto. Son obras de la carne. Es algo que nos impulsa a hacer la carne. No es por el Espíritu. Pero el Espíritu dice: deja ese cochinero y vete a ver a Dios allá en la iglesia. Ve a compartir con tus hermanos. Ve a glorificar el nombre de Dios en la iglesia. Entonces la carne dice: ve a ver tal pelea de box o de lo que sea, ¿verdad? ¿Me siguen? Y el Espíritu dice: ve a la iglesia. La carne dice: vamos a pecar. Todos los pecados son lindos, hermanos, no lo vamos a negar. Todos. Nunca he visto a alguien que diga: ay, qué asco, voy a pecar. No, los pecados son lindos para todo el mundo. Pero el Espíritu dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. La carne dice: no importa, al cabo todo el mundo lo hace, ¿verdad? Sin embargo, te recuerdo que el Espíritu dice que para Dios no hay escala de pecados, para que lo sepan. Esto es duro, porque tanto el que dice una palabra mala, una mala palabra, está pecando igual que alguien que comete un crimen. Para la mente carnal, para la mente, el entendimiento finito, esto es el decir: bueno, por decir una mala palabra no te van a meter a la cárcel, pero por asesinar a alguien sí. Pero para Dios no hay distinción de pecado. Pecado es pecado. El hombre le pone años de cárcel a cierto tipo de delito o crimen, 25 a días si asesinas a alguien, pero para Dios pecado es pecado. Amén.
Y Él demanda santidad total. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. La carne dice, estoy cansado. Esta carne, claro que se cansa. Pero el Espíritu te dice que todavía puedes dar ese extra que los demás no dan. El Espíritu te levanta, te reanima. ¿Me entienden? La carne dice, ay, es que soy humano. Pero fíjense, el Espíritu dice, es que soy hijo de Dios. Y por lo tanto tenemos que esforzarnos el doble que la gente que no lo hace, ¿verdad? La carne dice, mira televisión todo el tiempo que quieras. La gente contiende mucho contra los evangélicos porque reprendemos cierto tipo de cosas, pero como les digo, de manera carnal, porque cuando vives una vida conforme a lo espiritual, a lo que no se ve, todo es diferente y quieres atar y reprender y condenar. Yo comencé, hermanos, diciendo, yo voy a vencer al diablo, sí, voy a contender. Y ya tarde me vine a dar cuenta de que mi Jesucristo ya lo había vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuántos me dicen amén allá en casita? Y le dan un aplauso muy grande a mi Cristo que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces la carne te dice, mira televisión, pásatela bien. En cambio el Espíritu que te dice, lee la Biblia, lee mi palabra. Solo así vas a tener un conocimiento espiritual de las cosas. La carne dice, agrede, sé violento. Pero el Espíritu dice, pon la otra mejilla. Qué difícil es poner la otra mejilla, ¿verdad? ¿Qué nos quiso decir a nuestro Señor Jesucristo con esto? Poner la otra mejilla es cargar la cruz. Amén. Es cargar la cruz. Muchas veces, hermano, a través de la carne, de lo que nos dice la carne, queremos soltar la cruz, hermano. Amén. Que el vecino nos ofendió, que un compañero de trabajo no le caigo bien, y queremos soltar la cruz y comenzar a contender bruscamente, etcétera, etcétera. Y qué difícil es poner la otra mejilla. Yo lo sé, hermanos, y podría decir más y más ejemplos, pero yo creo que con esto es suficiente para que todos alcancen a ver el video, porque yo sé que no todos traen datos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues por mi parte ha sido todo, hermanos, y los invito a llevar una vida conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Obviamente no podemos dejar la carne porque vivimos en un mundo carnal, pero sí podemos estar luchando para tener cada vez una vida más espiritual. Yo soy su amigo, compañero y hermano en Cristo, Juanito, y vamos a estar todos los sábados a partir de las 4 de la tarde aquí a través de Radio Vida Nueva en Juventud al Mando. Bendiciones para todos, Dios me los bendiga.